El regreso de Maqueda a su hogar. En el episodio anterior, incluso antes de que la aurora rompiera sobre Concarneau, a él despertó cargando el peso invisible del amor y del temor ante el gran Mansa, y fue Alexander, con té caliente en las manos y palabras que tocan el alma, quien lo ayudó a encontrar paz donde antes había angustia. En la mesa del desayuno, los pastelillos dorados de Maqueda sellaron sin palabras lo que los corazones ya sabían, y la tripulación de la Aletheia y del oasis de Luar partió entre abrazos y despedidas en el muelle de Concarneau. En el Atlántico, un recuerdo doloroso hizo que Helena se sumergiera en silencio y lágrimas, y fue el círculo de amor de quienes la rodeaban el que la sostuvo hasta el momento en que Amina, con el brazo extendido hacia el horizonte, anunció con voz serena lo que todos esperaban: la Tierra del Sol, África, finalmente a la vista. En este nuevo episodio, descubriremos juntos cómo el oasis de Luar y el Aletheia echarán anclas en la costa africana y los tambores reales romperán el silencio de la playa con un mensaje codificado. Palabras de un padre que esperó demasiado para decir en voz alta cuánto amaba a la hija que partió. Maqueda traducirá para todos lo que solo ella puede escuchar, y las lágrimas que caerán sobre aquella arena dorada serán de reconocimiento y reencuentro. La miel de dátil circulará de mano en mano como sello de identidad y pertenencia, el visir Tam surgirá de la procesión con su cabello canoso y la sonrisa de un viejo amigo, y el camino de regreso a Cartago se abrirá entre palmeras y el aroma de una tierra que nunca olvidó a quien había partido. La costa respira. El horizonte aún conservaba luz cuando el oasis de Luar echó ancla. No fue un sonido estruendoso, fue suave, casi ceremonial, como si el propio océano supiera la importancia de aquel momento y hubiera decidido guardar su voz para que el silencio pudiera ser escuchado. La playa al frente se extendía en un dorado profundo, con la arena todavía tibia por el calor del día que se resistía a partir, y las palmeras inclinadas sobre el mar parecían inclinar la cabeza en reverencia a la embarcación que regresaba. Era como si la propia tierra hubiera guardado aquel espacio vacío durante todos los meses de ausencia, respirando, esperando, preservando el lugar que pertenecía a Maqueda. Maqueda permaneció inmóvil en la proa durante un largo momento, los pies firmes sobre la madera de la cubierta, los ojos fijos en aquella franja de arena que había dejado atrás en una mañana que ahora parecía pertenecer a otra vida. El viento marino que llegaba desde atrás aún traía el aroma de mares lejanos, sal, especias y la ligera humedad de las tormentas atravesadas, pero frente a ella el aire ya era distinto. Denso, cálido, familiar de una manera que no se explica con palabras, pero que el cuerpo reconoce incluso antes de que la mente lo comprenda. Era el olor del hogar. Y el corazón de Maqueda, que había aprendido a ser fuerte como el casco de un navío en alta mar, comenzó a ablandarse capa por capa, como cera ante una llama que jamás se apaga. Amina apareció a su lado sin hacer ruido, como siempre hacía, con esa presencia suave y constante que era su marca, su don y su protección. No dijo nada. Simplemente se colocó allí, hombro con hombro junto a Maqueda, y miró la misma costa, sintiendo el mismo peso y la misma ternura que la princesa sentía, aunque por razones ligeramente diferentes. Para Amina, aquella playa significaba el cumplimiento de una promesa que había hecho en silencio mucho antes de cualquier viaje, la promesa de traer a Maqueda de regreso entera. No solo físicamente entera, sino entera en el alma, entera en el propósito, entera en el amor. Y allí estaban las dos. La misión había sido cumplida, y el mar era testigo. Más atrás en la cubierta, Alexander apoyaba los brazos sobre la borda con la postura tranquila de quien ya aprendió que los momentos más importantes de la vida siempre llegan sin anunciarse. Él conocía aquella costa. Había pisado esa tierra no en sueños ni en vagos recuerdos de otro tiempo, sino con sus propios pies. Había cruzado esas arenas cuando el gran Mansa los recibió en el banquete del sol naciente, cuando los tambores sonaron por primera vez y el viento del desierto le trajo el perfume de las acacias en flor. Regresaba ahora como un hombre diferente, curtido por la sal del norte, moldeado por las luces de Thule, marcado por cada elección y cada tormenta que había enfrentado junto a esta improbable familia que el mar había tejido a su alrededor. Helena, a diferencia de todos, no estaba quieta. Caminaba lentamente por la cubierta con los brazos cruzados sobre el pecho, los ojos entrecerrados, en un estado que quien no la conociera podría confundir con distracción, pero que en realidad era su manera particular de absorber todo con la máxima intensidad. Ella también conocía aquella tierra, fue ella quien se sentó junto al gran Mansa en el banquete, quien probó por primera vez la miel de dátil que Maqueda tanto amaba,
quien miró a los ojos de Maqueda en una mesa de alabastro y reconoció en aquella joven princesa la misma llama que un día la hizo partir de Masalia en busca de algo que las palabras no podían nombrar. Ahora, el círculo se cerraba. Y Helena sentía cada detalle de aquel regreso como si fuera la última página de un libro que había comenzado mucho antes de cualquier anclaje. Antes de sumergirnos más profundamente en esta narrativa, necesitamos un momento, solo un instante, para que tú, que nos acompañas en este viaje, sientas cuánto significa tu presencia aquí para nosotros. Si esta historia ha llegado a tus oídos, es porque algo dentro de ti reconoció esta invitación, y es precisamente ese reconocimiento lo que nos mueve a seguir creando. Por eso, si este contenido toca tu corazón, considera corresponder con tu gesto más simple y más poderoso. Dale me gusta a este vídeo, deja un comentario con lo que sentiste y suscríbete al canal, porque con ese acto generoso nos dices que vale la pena seguir navegando. Es tu gratitud en movimiento, fortaleciendo esta embarcación de palabras. Ahora, cierra los ojos por un instante. Respira profundo. Y deja que el viento te lleve de regreso a la playa donde los tambores están a punto de sonar. El lenguaje de los tambores. Fue Amina quien lo escuchó primero. No con los oídos, sino con esa parte del ser que aprende a sentir antes de comprender, afinada por años de vigilancia y amor. Estaba al lado de Maqueda cuando el sonido llegó, tenue como un suspiro, proveniente de algún lugar entre las palmeras y el calor dorado de la costa. Un redoble grave, cadenciado, que crecía lentamente como una marea que no pide permiso. Amina se volvió hacia la princesa con una sonrisa que ya lo sabía todo antes de que la mente pudiera confirmarlo, y dijo, con la voz serena de quien cumple una profecía, sabía que los criados vendrían pronto, en cuanto ancláramos. Maqueda entreabrió los labios, y su corazón, ese que había aprendido a ser fuerte en alta mar, comenzó a hablar más fuerte que cualquier tormenta que hubiese enfrentado. Alexander reconoció el sonido con el instinto de quien ya había vivido ese momento antes. No era un recuerdo vago ni un eco distante, era el mismo redoble que había llenado el aire cuando pisó por primera vez aquella tierra, cuando el gran Mansa los recibió en el banquete del sol naciente y los tambores reales anunciaron la llegada de los extranjeros del norte con la solemnidad de quien presenta el mundo a sí mismo. Enderezó el cuerpo, sus ojos azules recorriendo la línea de las palmeras con atención renovada. Había un mensaje en aquel sonido, y aunque él no podía descifrarlo, sentía el peso de lo que contenía, como quien sostiene una carta sellada y reconoce, por el tacto del papel, que dentro hay palabras que cambiarán algo para siempre. Helena no necesitó mucho tiempo. Sus ojos recorrieron al grupo, leyeron la expresión de Maqueda, la postura de Amina, la tensión discreta en los hombros de Alexander, y llegó antes que todos a la misma conclusión. Creo que es el visir Tam, dijo, con la claridad tranquila que era su marca, con sus carruajes en nombre del gran Mansa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire con la precisión de quien conoce el peso de cada nombre que pronuncia. A él, al oírlo, buscó instintivamente la mirada de Maqueda. Nebem y Edith, extranjeras en aquella tierra pero afinadas con sus energías, permanecieron contemplando los alrededores, la vegetación densa, el calor húmedo, los pájaros que cruzaban el cielo con movimientos que parecían coreografiados por el propio viento. Sentían que aquel lugar respiraba paz, no amenaza. Maqueda se acercó a él con pasos suaves y tomó sus manos entre las suyas. En aquel gesto estaba toda la ternura que los meses de viaje habían sedimentado entre los dos, la ternura que nace no de los momentos tranquilos, sino de los difíciles, los que prueban y revelan. Quédate tranquilo, dijo ella, con la voz firme y a la vez acogedora de quien ha vivido lo suficiente para saber que el miedo, cuando no se alimenta, se disuelve. Todo saldrá bien. Solo sigue lo que se te ordene y confía. A él la miró con esos ojos que llevaban más de lo que las palabras podían decir, y asintió. El sonido de los tambores seguía creciendo a lo lejos, cada golpe más claro que el anterior, como un corazón que se acerca. Lo que hacía aquel redoble distinto de cualquier otro sonido era que no era solo música, era código. Era un lenguaje vivo, construido en secreto entre el rey y los miembros de su casa real. Cuando el gran Mansa deseaba saludar, honrar o enviar un mensaje a alguien de su confianza, recurría a su vasto repertorio musical y componía las notas que debían ser tocadas, y solo aquel a quien iba destinado el mensaje sabría interpretarlas con exactitud. Cuanto más se acercaba la comitiva, más comprendía Maqueda. Cada acorde era una letra. Cada pausa, una coma. Cada aceleración del ritmo, una emoción que el rey había decidido no ocultar.
Ella escuchaba aquello con todo el cuerpo, y sus ojos comenzaban a brillar con una humedad que no era de tristeza, sino de algo mucho más antiguo, el reconocimiento de un amor que nunca se va, solo espera. Amina reunió al grupo con un gesto gentil, convocando a todos alrededor de Maqueda. Había una ceremonia silenciosa en aquel círculo improvisado a la orilla del mar, Alexander y Helena, curtidos por tormentas, portales y las luces del norte, Ael y Nevem, moldeados por la travesía, Edith, con su mirada que absorbía todo con la serenidad de quien aprendió que la vida siempre tiene más por revelar. Maqueda, dijo Amina suavemente, si lo consideras oportuno, tradúcenos lo que dicen los tambores. La princesa cerró los ojos por un instante, dejando que cada golpe entrara en ella sin resistencia. Luego los abrió, y con lágrimas que corrían sin pedir permiso, comenzó a traducir, no solo las palabras de su padre, sino el peso de todo lo que había quedado sin decir entre una partida y un regreso. Las palabras del padre. La voz de Maqueda salió diferente. No era la voz de la princesa experimentada que había enfrentado mares y misterios, era la voz de una hija. Suave, ligeramente temblorosa, cargada con el peso de aquello que solo existe entre un padre y una hija que se aman de verdad y que han pasado demasiado tiempo lejos el uno del otro. Las palabras llegaban en olas, traduciendo golpe por golpe, nota por nota, lo que los tambores reales entonaban bajo el sol de la costa. Una llama ardiente quema en mi corazón desde el día en que te dejé partir en busca de un mundo nuevo. Hizo una pausa. Respiró. Los presentes no se movieron. Era como si el propio aire hubiera decidido detenerse para escuchar. Pero ahora que he recibido la noticia de que el oasis de Luar ha anclado y que has pisado nuevamente nuestra tierra, la voz de Maqueda falló por un instante, como una llama que el viento intenta apagar pero no lo logra. Dos fuentes de agua surgieron en mis ojos, lavando mi mirada para que pueda contemplarte así como cuando naciste. El silencio que siguió fue de esos que no necesitan ser llenados. Era un silencio que tiene forma, temperatura y aroma. Era el silencio que el amor verdadero crea cuando finalmente se revela sin armadura, sin protocolo, sin necesidad de parecer grandioso, solo de ser real. Maqueda tenía las manos juntas sobre el pecho, como si intentara guardar dentro de sí lo que su corazón insistía en derramar. Fue Amina quien primero se quebró. Ella, que había cruzado océanos con la serenidad de una fortaleza, que había protegido a Maqueda con la firmeza de una guardiana y la ternura de una madre, sucumbió al llanto con la suavidad de quien ya no tiene resistencia que ofrecer porque ha cumplido todo lo que había prometido. Lloró en silencio, ese tipo de llanto que no busca atención, pero que llena el aire con una presencia densa y sagrada. Porque Amina sabía. Sabía mejor que nadie el inmenso amor que existía entre Maqueda y el gran Mansa. Sabía lo que había costado aquella partida, y sabía lo que aquel regreso significaba, no solo para la princesa, sino también para el propio rey que esperaba en Cartago con el corazón dividido entre la nostalgia y el orgullo. Alexander sintió que el momento entraba en su interior con una claridad que lo sorprendió. Él, que había aprendido a contener las emociones con la disciplina del mar, se encontró con los ojos húmedos sin saber exactamente cuándo había sucedido. Helena, a su lado, no ocultaba nada. Dejaba que las lágrimas descendieran con la naturalidad de quien comprende que llorar ante la belleza no es debilidad, sino sabiduría. Había algo en aquellas palabras del gran Mansa que iba más allá de la historia de Maqueda y tocaba algo universal, el amor entre padres e hijos, el dolor de la separación necesaria, la alegría del reencuentro que ninguna distancia puede impedir. Era como si los tambores hubieran hablado no solo a la princesa, sino a todos los presentes. A él permaneció inmóvil, pero sus manos, las mismas que Maqueda había sostenido minutos antes, temblaban ligeramente. Nevem se apoyó en Edith sin darse cuenta, buscando el calor humano que aquel momento exigía. Y Edith, la tía de Helena que había embarcado en aquella jornada con la sabiduría tranquila de quienes ya han visto lo suficiente como para no sorprenderse de nada, pero que aún así se dejan tocar por lo que es genuino, Edith cerró los ojos e inclinó levemente la cabeza, como en una reverencia silenciosa ante la grandeza de aquel instante. Allí, en aquel pequeño grupo reunido en una playa dorada entre palmeras y el aroma del océano, existía una comunión que ningún mapa habría podido prever y ninguna carta habría prometido. El sonido de los tambores continuaba, pero ahora había cambiado de tono. Los golpes, antes cargados de urgencia y mensaje, se suavizaron en un ritmo que parecía celebrar, como si los músicos del Gran Mansa supieran que el mensaje había sido recibido y ahora simplemente tocaran por la alegría de tocar.
A lo lejos, entre las palmeras, el brillo dorado de las carruajes comenzaba a aparecer, faroles de bronce, ornamentos que relucían bajo el sol de la tarde, el cuero trabajado de los arreos. La procesión real se acercaba con la pompa y solemnidad de un reino que nunca olvidó a quien había partido y que había preparado el regreso con el cuidado de quien espera algo sagrado. Y Maqueda, con las lágrimas aún en el rostro, sonrió. La miel del desierto. Cuando el llanto encontró su propio límite y las lágrimas comenzaron a secarse, dejando en los rostros ese brillo particular que solo la emoción verdadera puede depositar, Maqueda hizo algo inesperado. Se secó los ojos con la punta de los dedos, respiró profundamente, esa respiración de quien recoge los pedazos de sí mismo que el sentimiento ha esparcido, y volvió su mirada hacia Edith con una sonrisa cálida. Había en la expresión de la princesa una determinación afectuosa, como si dijera que el llanto forma parte, pero que la vida continúa y que continuar significa celebrar. Tomó la mano de Edith con gentileza y dijo, voy a presentarte mi manjar favorito. Galletas de avena con miel de dátil. Y la forma en que lo dijo, con esa mezcla de orgullo y cariño, transformó un anuncio sencillo en una invitación a todo un mundo. Esta es nuestra miel del desierto, dijo Maqueda, sacando de un pequeño cesto de mimbre una vasija de cerámica oscura que parecía guardar luz en su interior. Abrió la tapa con cuidado ceremonial, y el aroma que se liberó era denso, floral, con notas de tierra cálida y fruta madura, un perfume que pertenecía a aquella tierra como el viento pertenece al mar. Una fruta como esta tiene el poder de darle energía a una persona para caminar todo un día sin volver a comer. Edith se inclinó sobre el recipiente con la curiosidad genuina de quien nunca había encontrado tal maravilla antes, y cuando probó la primera galleta bañada en la miel dorada, cerró los ojos por un instante, no de cansancio, sino de pura y completa rendición al sabor. Edith se embarró de miel. No hay otra forma de describirlo. La miel corría por sus dedos y ella la lamía sin el menor pudor, riéndose de sí misma con esa risa franca que conquista cualquier ambiente. Los demás rieron con ella, y aquella risa, genuina, ligera, calentada por el sol y por el alivio de un momento de paz después de tantas semanas de aventura e incertidumbre, fue como una puerta que finalmente se abría, liberando la alegría que había estado contenida detrás de las emociones de la llegada. Elena no se quedó atrás. Sumergió la galleta en la miel con la familiaridad de quien reencuentra un sabor guardado en la memoria y comprueba que la memoria no exageraba, era exactamente tan bueno como lo recordaba. Fue lo que más comí cuando fui hospedada por el Gran Mansa, confirmó Elena, con esa sonrisa que llevaba en sí capas de historia. Y entonces llegó el recuerdo, claro, nítido, como si hubiera ocurrido la semana anterior, cuando en realidad pertenecía a otra estación, a otro capítulo de aquella larga y extraordinaria travesía. Elena recordó el salón de alabastro, la larga mesa cubierta de telas carmesí, las frutas y dulces dispuestos con la precisión de quien transforma la hospitalidad en arte. Y en medio de aquel banquete, había un recipiente exactamente como aquel, y una joven princesa de ojos brillantes que compartía la miel con una mujer venida del norte como si fueran hermanas separadas por el destino y reunidas por la mesa. Fue allí donde te conocí, Maqueda, dijo Elena. Sentadas en la misma mesa, compartiendo el mismo recipiente. Maqueda la escuchó y algo en su rostro se suavizó aún más, si es que eso era posible en un momento ya tan lleno de ternura. Y yo no sabía, dijo en voz baja, que aquella mujer que compartía mi miel de los dioses un día navegaría conmigo por mares que ni ella ni yo podíamos imaginar. Era la perfección silenciosa de ese tipo de recuerdo que solo adquiere su verdadero peso cuando el tiempo pasa y la perspectiva se amplía, cuando uno comprende que lo que parecía apenas un almuerzo fue en realidad el primer hilo de un tapiz que tardaría años en revelar su dibujo completo. Alexander escuchaba en silencio, y en su mirada había esa profunda admiración por Elena que nunca había disminuido, que en verdad parecía crecer con cada capítulo que la vida insistía en añadir a la historia de ambos. La miel de dátil pasó de mano en mano, y durante unos preciosos minutos la playa dorada se convirtió en un cenáculo de simplicidad y abundancia al mismo tiempo. A él probó con la cautela de quien no sabe qué esperar y pronto abrió una sonrisa que lo decía todo. Nevem cerró los ojos al saborear, como hacía con todo aquello que merecía plena atención. Y Maqueda observaba cada reacción con la satisfacción genuina de quien ofrece algo propio, no solo un alimento, sino un pedazo de identidad, un fragmento del lugar donde nació y al cual estaba regresando. Los tambores a lo lejos continuaban su ritmo, pero ahora parecían tocar no un mensaje, sino una celebración.
Y la mesa improvisada en aquella playa, sin sillas ni mantel ni formalidad, era más rica que cualquier banquete servido en vajillas de oro. La procesión de las carruajes. El visir Tam apareció en la procesión con la dignidad discreta de quien carga el peso de un reino sobre los hombros y ha aprendido, a lo largo de muchos años de servicio, que la verdadera autoridad no necesita volumen ni gestos exagerados. Sus cabellos, que Maqueda había dejado negros como la noche africana, ahora mostraban hebras grises en las sienes, la única señal visible del tiempo que había pasado, como si el resto de él se negara a envejecer. Saltó de la primera carruaje con la agilidad de quien aún recuerda haber sido joven, acomodó sus vestiduras de lino azul bordadas en oro y alzó la voz con solemnidad: «El gran Mansa me envía para saludar a la princesa Maqueda, a su concubina y guardiana Amina, y a sus amigos presentes». Las palabras resonaron sobre la playa como una bendición formal, y el silencio que siguió fue de aquellos que piden respuesta. Maqueda lo reconoció al instante. No necesitó los títulos ni las vestiduras, lo reconoció por la forma en que sostenía el cuerpo, por esa postura entre la firmeza del servidor fiel y la ternura velada del hombre que la vio crecer. Se inclinó con la misma elegancia con que él se había inclinado ante ella, y cuando se levantó, la sonrisa que apareció fue la más genuina que había dado desde que el oasis de Luar había echado ancla. «Qué alegría volver a verte, mi viejo amigo». Y las palabras no tenían protocolo ni jerarquía, solo afecto, el tipo de afecto que sobrevive a distancias, años y a todos los mundos que una persona atraviesa antes de volver a casa. El visir Tam sonrió. Una sonrisa rara, contenida, pero que en sus ojos lo decía todo. «El placer es todo mío, Maqueda». La procesión que se extendía por la arena era magnífica. Decenas de carruajes ornamentados, cada uno un poema de trabajo artesanal, madera tallada con patrones geométricos, telas que el viento hacía ondear como banderas de bienvenida, arneses de cuero trabajados con símbolos del reino. Los caballos, de pelaje lustroso y movimientos pausados como si conocieran la importancia de la ocasión, permanecían serenos bajo el calor del atardecer. Había más carruajes que personas para ocuparlas, porque el gran Mansa había enviado la procesión sin saber cuántos desembarcarían, preparando espacio para todos los posibles, en un gesto de generosidad que decía, sin palabras, que nadie que llegara con Maqueda sería tratado como menos que un invitado de honor. El visir organizó la distribución con la eficiencia discreta de quien ha hecho aquello durante décadas. Maqueda y Amina tomarían la primera carruaje, aquella que el propio gran Mansa había elegido, la más hermosa, la misma en la que Maqueda solía pasear por los alrededores en los tiempos antes de su partida, como si el padre hubiera querido que el primer símbolo de su regreso fuera algo familiar, algo que dijera a su cuerpo antes de que la mente pudiera comprender: «Estás en casa». Reconociendo a Alexander y Helena, el visir los invitó a la segunda carruaje con la deferencia reservada a los huéspedes de honor, pues sabía, porque el gran Mansa se lo había contado, que esos dos eran más que aliados, eran parte de la historia de Maqueda. Helena, antes de subir a la carruaje, se volvió hacia el visir con esa expresión de quien hace una petición sabiendo ya que la respuesta será sí. «Me gustaría que mi tía Edith nos acompañara», dijo. «Apreciaría mucho su compañía durante el viaje». El visir Tam miró a Edith, aquella mujer de ojos tranquilos y postura serena que observaba el mundo con la atención paciente de quien sabe que todo tiene su momento adecuado, y asintió suavemente. «Cada carruaje puede acomodar hasta 6 personas. Sea bienvenida, señora». Edith inclinó la cabeza en agradecimiento con una dignidad que no necesitaba enseñarse, y Helena le sonrió con la calidez de quien sabe que la presencia correcta a su lado vuelve cualquier viaje más valioso. A él y Nevem fueron acomodados en la tercera carruaje, y las demás permanecieron vacías como salones preparados para una celebración mayor que la que había llegado, no por descuido, sino por cuidado. Los marineros de apoyo permanecieron en la playa, guardianes silenciosos de las embarcaciones, listos para realizar las reparaciones que cualquier larga travesía inevitablemente exige. Había algo simbólico en aquella división, el mar guardando los barcos mientras la tierra acogía a los navegantes. Como si ambos mundos hubieran llegado a un acuerdo tácito: yo cuido lo que es mío, tú cuidas lo que es tuyo, y juntos dejamos que la historia continúe. El viento de la tarde inclinó las palmeras en una despedida suave, y el oasis de Luar se balanceó ligeramente sobre las aguas, como si se despidiera. El abrazo que vale más que 1000 palabras.
Antes de que las carruajes partieran, hubo un momento que nadie había planeado y que, precisamente por eso, sería recordado por todos los que estuvieron presentes. Maqueda miró a Amina, a aquella mujer que había sido su sombra en los días de tormenta y su luz en los días de duda, que había cruzado mares a su lado sin perder jamás la serenidad que era su mayor regalo al mundo, y vio que lloraba. No era el llanto fuerte que busca atención. Era el llanto susurrado, que ocurre cuando la emoción es demasiado grande para caber en gestos más amplios. Maqueda no dijo nada. Simplemente abrió los brazos y la envolvió con todas sus fuerzas en un abrazo que no era de despedida ni de llegada, sino de reconocimiento, el reconocimiento profundo de todo lo que habían vivido, sobrevivido y celebrado juntas. «Has sido la mejor madre que una hija puede tener», dijo Maqueda, con la voz apagada contra el hombro de Amina, pero con cada palabra llegando con claridad cristalina. «Más que una madre. Y deseo seguir teniendo tu amistad y tu sabiduría como consejera por siempre». Amina no respondió de inmediato. Permaneció un instante así, recibiendo aquellas palabras como quien recibe agua después de una larga sequía, dejándolas entrar, descender lentamente, alcanzando lugares que la rutina cotidiana rara vez toca. Cuando finalmente habló, su voz salió diferente, no desde el lugar de la guardiana ni de la compañera de viaje, sino desde el lugar más íntimo, donde habitan las verdades que tardamos toda una vida en decir en voz alta. «Yo también te amo, hija». Los presentes observaban en un silencio respetuoso, con esa conciencia colectiva de que hay momentos que no deben interrumpirse ni comentarse, solo ser presenciados, con el mismo cuidado con que se observa un amanecer, sabiendo que no necesita espectadores para existir, pero que quienes lo presencian son transformados. Alexander mantenía los brazos cruzados sobre el pecho, con la expresión contenida de quien siente profundamente pero muestra poco. Elena tenía los ojos brillantes y no hacía ningún esfuerzo por ocultarlo. Edith miraba hacia el mar con su particular forma de estar en dos lugares al mismo tiempo, presente en el instante y, al mismo tiempo, en algún recuerdo que ese momento había despertado. Fue entonces cuando a él hizo lo que las palabras no podían. Estaba algunos pasos atrás, firme como siempre, con la postura de quien carga más de lo que su cuerpo revela. Pero sus ojos, esos ojos que Maqueda había aprendido a leer como páginas de un libro al que solo ella tenía acceso, estaban llenos. No de debilidad. De amor. De ese amor que no necesita circunstancias favorables para existir, que sobrevive al viento, a la sal, a la distancia y a la incertidumbre. Llevó lentamente la mano al pecho, al lado izquierdo donde habita el corazón. Besó la punta de sus dedos. Y lanzó ese gesto hacia Maqueda como quien entrega al viento algo demasiado valioso para guardarlo solo, un gesto que decía, «Estoy aquí, te veo, te amo sin necesidad de una sola palabra». Maqueda lo recibió. Sus ojos se encontraron con los de él por un instante que duró lo suficiente para contenerlo todo, gratitud, afecto, la promesa silenciosa de que ese lazo que el mar había probado y no había logrado romper continuaría existiendo sin importar lo que viniera después. Todos lo vieron. Nadie dijo nada. Había una elegancia natural en aquel silencio colectivo, como si el grupo entero hubiera comprendido sin necesidad de acordarlo que algunas cosas son demasiado grandes para ser comentadas y que el mejor regalo que se puede ofrecer a un momento así es simplemente no llenarlo de ruido. El viento pasó entre ellos con suavidad, las palmeras volvieron a inclinarse, y el sonido de los tambores, ahora distante, como música de fondo, continuaba su ritmo de celebración. El visir Tam observó todo con la discreción de un hombre que ha servido a un rey durante décadas y ha aprendido que los momentos más importantes de la realeza rara vez ocurren en tronos o ceremonias, ocurren en playas, en abrazos, en gestos lanzados al viento. Esperó con la paciencia de quien sabe que ciertas cosas no deben apresurarse. Cuando Maqueda y Amina finalmente se separaron, aún tomadas de las manos, el visir hizo un gesto suave hacia las carruajes. No era una orden, era una invitación. Y en aquel gesto estaba la sabiduría tranquila de quien comprende que el poder más legítimo es aquel que sirve sin disminuir. La mesa estaba preparada. La procesión aguardaba. Y el camino de regreso a Cartago estaba abierto, dorado por el atardecer, listo para ser recorrido. Dentro de las carruajes. La primera carruaje partió con la suavidad de algo que parecía haber sido ensayado por el propio destino.
Maqueda y Amina se acomodaron en los asientos forrados con tela color ámbar, y cuando las ruedas comenzaron a rodar sobre la tierra caliente, algo en aquella vibración familiar, ese balanceo particular, ese ritmo que la madera tallada y las piedras del camino creaban juntas, hizo que Maqueda cerrara los ojos por un instante. Había viajado en aquella carruaje cientos de veces antes de partir. Había recorrido esos mismos caminos con Amina a su lado, con el sol de la tarde sobre el rostro y el aroma de las acacias en el aire. Y ahora, después de todo, después de los pilares de Hércules, del río africano, de las luces de Tule, de los tambores reales y de las lágrimas en la playa, estaba de vuelta. Exactamente allí. Exactamente donde debía estar. En la segunda carruaje, Alexander se sentó con esa postura particular de quien jamás abandona por completo la vigilancia, aunque había en sus hombros una ligereza distinta. Helena se acomodó a su lado y Edith se sentó frente a ellos, mirando por la ventana abierta el paisaje que pasaba, la vegetación densa y exuberante de un continente que nunca pide permiso para existir, los árboles de troncos robustos con hojas anchas que filtraban el sol en patrones de luz y sombra, los pájaros que se posaban y partían de las copas como ideas que no logran quedarse quietas. Es muy diferente de todo lo que he visto, dijo Edith en voz baja, como si hablara más para sí misma que para los demás. Helena sonrió. Eso es lo mejor del mundo. Siempre hay un lugar que aún no existe en la memoria. Alexander miró por la ventana hacia la carruaje que iba delante y pensó en el gran Mansa. Pensó en el hombre que había compartido la mesa con él, que había levantado la copa y declarado una amistad sellada entre el reino de la arena y el reino de las aguas, que había confiado a su hija al mar con la fe de quien cree en las promesas hechas en momentos verdaderos. Pensó en el juramento que había hecho, por el honor del mar, por el nombre de los vientos, y sintió en el pecho la silenciosa satisfacción de quien sabe que ha cumplido su palabra. Maqueda había regresado. Entera. Más rica en experiencia y en alma que cuando partió. Si existía una moneda con la que se paga una promesa a un padre, era esa. Y Alexander sentía que había pagado con creces. Helena apoyó suavemente la cabeza en el hombro de Alexander, un gesto simple, casi cotidiano, pero que en aquel contexto llevaba el peso de todo lo que habían vivido desde que la Aletheia había dejado el puerto de Masalia. Cuántas noches en mar abierto. Cuántas tormentas enfrentadas con el timón en las manos y la fe entre los dientes. Cuántos puertos visitados, cuántas alianzas selladas, cuántos momentos en que el mundo parecía demasiado grande y ellos demasiado pequeños, hasta que el amor y el coraje demostraban, una vez más, que el tamaño no se mide en pasos ni en brazas, sino en la voluntad de continuar. Edith observó el gesto de la pareja con una sonrisa discreta y volvió la mirada hacia el paisaje. Había cosas que no necesitaban comentario. Aquella era una de ellas. En la tercera carruaje, Ael y Nevem viajaban en silencio, pero no era un silencio incómodo. Era el silencio de dos personas que han pasado suficiente tiempo juntas como para no necesitar llenar cada pausa con palabras. Ael miraba hacia afuera con esa expresión que Nevem había aprendido a reconocer, no exactamente distancia, sino profundidad, como si estuviera procesando algo que las palabras aún no tenían forma de contener. Nevem sabía de qué se trataba. Había visto el gesto, la mano en el corazón, el beso lanzado al viento, y había comprendido su dimensión. Ella estará bien, dijo Nevem simplemente. Ael se volvió hacia ella, y en su mirada estaba la confirmación de que la frase había llegado exactamente donde debía. Lo sé, respondió. El paisaje que pasaba ante las ventanas abiertas de las carruajes era una pintura viva, colores que no existen en latitudes frías, texturas que el ojo del norte jamás había catalogado. El sol de la tarde bañaba todo con una luz oblicua que alargaba las sombras y las volvía doradas, y el aire olía a tierra húmeda y a flores que Alexander no sabría nombrar pero que Helena guardaba en lo profundo de la memoria desde el banquete del sol naciente. Cada curva del camino revelaba una nueva composición de verde, ocre y azul del cielo, y en la distancia había esa cualidad particular del calor africano, que hace que los contornos titilen suavemente, como si la tierra respirara. El grupo viajaba hacia Cartago, hacia el Gran Mansa, hacia el próximo capítulo, y el camino, por sí mismo, ya era una respuesta a todas las preguntas que el viaje había planteado. La mesa preparada al borde del camino. La procesión se detuvo en un claro que el camino abrazaba como si hubiera sido guardado especialmente para ese propósito, un espacio abierto entre altas palmeras, con una sombra generosa proyectada por el ángulo exacto del sol de la tarde, y al fondo el murmullo distante de un manantial que corría entre piedras cubiertas de musgo.
El visir Tam descendió de la carruaje con la precisión de quien había realizado aquel gesto muchas veces y dio una señal a los criados que seguían detrás. En cuestión de minutos, con esa eficiencia silenciosa que solo aquellos que sirven con verdadero orgullo pueden demostrar, una larga mesa fue montada bajo las palmeras, cubierta con telas de lino blanco que el viento hacía ondular suavemente como velas de un barco que ya no necesita el mar para navegar. Así lo ordenó el gran Mansa, explicó el visir, dirigiéndose al grupo con la claridad directa de quien transmite no solo una instrucción, sino también una intención. Pues podría ser que los tripulantes estuvieran hambrientos después de la larga travesía. Y con el estómago lleno, tendrían un viaje más tranquilo de regreso a Cartago. En aquellas palabras había algo que iba más allá de la hospitalidad protocolaria, había la huella de un hombre que había pensado en cada detalle, que había imaginado el momento de la llegada con el cuidado de quien ama de verdad y sabe que el amor se demuestra no solo en los grandes gestos, sino en las pequeñas previsiones silenciosas que nadie pidió pero que lo cambian todo. El gran Mansa no estaba allí. Y aún así, estaba presente en cada detalle de aquella mesa. Lo que fue dispuesto sobre el lino blanco era una celebración de lo mejor que aquella tierra tenía para ofrecer. Dátiles frescos y secos en cestas de paja trenzada, mangos abiertos revelando pulpa color de oro, granadas que sangraban rojo rubí al partirse, guayabas perfumadas, plátanos con las puntas doradas por la maduración perfecta. Había panes planos cocidos en horno de barro, todavía tibios, con ese aroma que no tiene equivalente en ninguna cocina del mundo. Había pastas de sésamo y de maní, miel, no solo de dátil, sino también de flores silvestres, más clara y ligeramente ácida, y pequeños pasteles de mijo endulzados con jugo de caña. Era abundancia. Era belleza. Era el lenguaje silencioso de un padre diciendo a su hija, te esperaba y me preparé para tu regreso. Edith permaneció inmóvil por un instante frente a la mesa, sus ojos recorriendo cada elemento con su atención meticulosa. Había viajado por muchos lugares a lo largo de su vida, había compartido mesa con personas generosas en diversas tierras, pero había algo en la calidad de aquella recepción que la tocó de manera distinta. No era el lujo, aunque había belleza en todo. Era la intención. Era el hecho de que cada fruta había sido escogida, cada pan preparado, cada detalle pensado por alguien que nunca había visto a Edith en su vida, pero que había dicho, preparen para todos los que lleguen con mi hija. Ese tipo de generosidad, que no distingue ni jerarquiza a los invitados, que trata al desconocido con la misma dignidad que al conocido. Eso, Edith lo reconoció, era raro. Maqueda se sentó a la mesa con Amina a su lado y durante unos momentos simplemente observó lo que tenía delante. Había una memoria sensorial en aquellos colores y aromas que superaba la mente y llegaba directamente al cuerpo, la memoria de cientos de comidas en aquella tierra, de mañanas en el balcón del palacio, de tardes en las que ella y Amina compartían frutas mientras las criadas cantaban en las cámaras interiores. Era como si el gran Mansa supiera que la mejor manera de decir, has vuelto a casa no era con palabras, sino con el dátil que su hija siempre había amado y con el pan que había crecido con el aroma del mismo horno que había calentado su infancia. Maqueda partió un dátil por la mitad, cerró los ojos al probarlo y dijo simplemente, estoy en casa. Alexander y Helena se sirvieron con la gratitud discreta de quienes saben que están recibiendo más que alimento. Alexander, que había partido de Masalia con el sueño de Helena y había atravesado mundos para cumplirlo, se sentó en aquella mesa africana con la serenidad de alguien que reconoce que la vida, cuando se vive con valentía, tiene una manera de ofrecer momentos que ningún plan podría haber anticipado. Helena compartió un mango con Edith, riendo cuando el jugo se deslizó por los dedos de ambas, y en aquella risa había toda la ligereza que el final de una gran jornada puede traer. A lo lejos, el sol de la tarde continuaba su descenso dorado hacia el horizonte, y el sonido distante de Cartago, voces, animales, el movimiento de una ciudad que nunca duerme por completo, comenzaba a escucharse, anunciando que el reencuentro final estaba cada vez más cerca. El camino hacia Cartago. Cuando la mesa fue recogida y las carruajes retomaron el camino, el sol había descendido lo suficiente como para que su luz llegara horizontal, esa luz del final de la tarde que no ilumina las cosas, sino que las revela, destacando cada textura y cada detalle con una claridad que la luz del mediodía nunca consigue. El camino que conducía a Cartago serpenteaba entre colinas cubiertas de vegetación baja y campos cultivados donde los trabajadores levantaban la cabeza al oír pasar la procesión. Algunos saludaban con la mano. Otros simplemente se detenían y observaban con la quietud de quien reconoce que algo importante está sucediendo, aunque no sepa exactamente qué.
Y en ese reconocimiento silencioso del pueblo había un respeto que iba más allá del esplendor de las carruajes, era el respeto por un regreso esperado, por una ausencia que finalmente había terminado. Maqueda miraba por la ventana con los ojos de quien relee un texto amado que ha guardado en la memoria, comprobando si la memoria había sido fiel. Y lo había sido. Cada curva del camino estaba exactamente donde ella la había dejado. Cada árbol era reconocible. Cada tono de la tierra, ese ocre particular, distinto de cualquier otro ocre en el mundo, permanecía intacto, esperando. Amina observaba a Maqueda observar y sonreía para sí misma con la satisfacción silenciosa de una madre que no necesita otra recompensa que ver a su hija feliz. Había mucho en las expresiones de Maqueda que Amina podía leer, la alegría, sí, pero también la emoción más compleja del regreso, esa mezcla de familiaridad y extrañeza, la percepción de que quien se marcha nunca es exactamente el mismo que regresa, y que el lugar, por más fiel que permanezca, recibe a alguien diferente. El visir Tam cabalgaba junto a las carruajes, como había hecho durante toda la procesión, y en su rostro había la expresión de quien está a punto de cumplir la parte más importante de su misión. Había sido enviado para traer a Maqueda de regreso. Había encontrado no solo a la princesa, sino también a un grupo de personas cuyas historias llevaban las huellas de una expedición extraordinaria. Había servido al Gran Mansa durante décadas y había aprendido, con el paso del tiempo, que las mejores historias nunca son simples, están tejidas con hilos de muchos colores, hilos que vienen de tierras diferentes y que solo revelan su verdadero diseño cuando el tiempo pasa y la perspectiva se amplía. Él había sido testigo, en aquella playa dorada, del inicio de otra de esas historias. Y ahora la llevaba de vuelta a quien más había esperado escucharla. En la carruaje de Helena, Alexander había permanecido en silencio durante un largo tramo, ese silencio reflexivo que Helena reconocía como señal de que algo estaba siendo procesado profundamente. Cuando finalmente habló, lo hizo con la voz de quien llega al final de una larga reflexión. Recuerdo cuando cruzamos los pilares de Hércules por primera vez, dijo, mirando el techo de la carruaje como quien observa un mapa imaginario. Sentía que estábamos dejando atrás el mundo conocido. Y ahora, hizo una pausa, buscando la palabra correcta, ahora parece que el mundo se ha vuelto más grande. No más pequeño. Más grande. Helena apoyó la cabeza en su hombro y respondió, eso es lo que hacen los viajes cuando son verdaderos. No reducen lo desconocido, expanden lo que llamamos hogar. Las primeras construcciones de Cartago comenzaron a aparecer en la distancia, los perfiles de los edificios contra el cielo color ámbar, las torres de observación, las murallas que protegían la ciudad con la solidez de algo construido para perdurar. Columnas finas de humo se elevaban desde fogatas domésticas, y los sonidos de una ciudad preparándose para la noche comenzaban a escucharse, campanas, voces, el ladrido lejano de algún perro. Para Maqueda, cada detalle de aquel panorama era al mismo tiempo familiar y nuevo, como una música que se conoce de memoria pero que, escuchada después de mucho tiempo, revela notas que nunca antes habían sido percibidas. Para Alexander y Helena, era la visión de un lugar que se había convertido en parte de su propia historia, no por nacimiento o sangre, sino por la elección de haber estado allí, de haber formado parte de aquel capítulo. A él y Nebem, en la tercera carruaje, escuchaban la ciudad acercarse antes de verla. El rumor crecía gradualmente, como la marea que sube sin que se perciba el instante exacto en que el agua cubre los pies. Y había algo reconfortante en ese sonido de civilización, después de semanas en el mar, donde el único ruido era el del viento y el agua, el bullicio de una gran ciudad parecía una confirmación de que había llegado el momento del descanso. No permanente, ninguno de los dos era del tipo que se establece definitivamente en un solo lugar. Pero temporal. Ese tipo de descanso que se merece después de un gran esfuerzo, que se disfruta con plena conciencia, sabiendo que en algún momento el mar volverá a llamar. Por ahora, sin embargo, Cartago llamaba primero. Y su llamado era bueno. El regreso no es el final. Las carruajes atravesaron las puertas de Cartago al atardecer, cuando toda la ciudad parecía bañada en oro líquido y las sombras se alargaban sobre las piedras de la calzada con esa silenciosa dramaticidad que solo el crepúsculo africano sabe crear. Había gente en las calles, en los balcones de las casas, en los umbrales de las puertas, no una multitud organizada para una recepción, sino el movimiento natural de una ciudad que reconoce el sonido de una procesión real y se detiene, instintivamente, para dejar pasar a la historia. Los niños corrían junto a las carruajes durante algunos metros antes de detenerse, jadeantes y sonrientes.
Las mujeres levantaban la cabeza de sus tareas y llevaban las manos al pecho. Y en todo aquello no había el protocolo de una celebración, sino algo más verdadero, el reconocimiento espontáneo de que algo importante había regresado. Maqueda observaba todo con ojos que ya no podían ser solo ojos, eran ventanas abiertas de un alma que estaba recibiendo más de lo que el paisaje podía contener. Amina sostenía su mano, y ambas viajaban en un silencio pleno, de esos silencios que comunican más que cualquier conversación. Había tanto que decir entre ellas sobre aquel regreso que ninguna palabra aislada habría sido suficiente, y tal vez por eso la sabiduría había elegido el silencio, porque a veces el amor más profundo no necesita voz para ser escuchado. Maqueda pensaba en el gran Mansa. En el reencuentro que estaba a unas pocas calles de distancia. En el hombre que había enviado tambores para hablar con ella porque la amaba demasiado como para esperar en silencio. Y sentía su corazón latir con esa mezcla de alegría y solemnidad que precede a los momentos que sabemos, desde el primer instante, que jamás olvidaremos. Alexander descendió de la carruaje cuando el grupo se detuvo en una plaza interior del palacio, una explanada de piedra pulida con un espejo de agua en el centro que reflejaba el cielo color vino. Extendió la mano a Helena, que bajó con su habitual gracia, y luego a Edith, que puso los pies en el suelo de Cartago con la tranquila solemnidad de quien comprende que está pisando historia. Los tres permanecieron de pie por un momento, observando a su alrededor, los muros de arenisca que aún conservaban el calor del día, las antorchas que comenzaban a encender los sirvientes, los jardines interiores con palmeras y flores cuyo perfume era llevado suavemente por el viento. Alexander respiró profundamente. Había algo en aquel aire que era distinto a cualquier otro que hubiera respirado, y, sin embargo, también algo familiar, como si los lugares donde se viven momentos verdaderos dejaran una huella en el aliento de quienes los visitan. El visir Tam reunió al grupo con un gesto suave y los condujo al interior del palacio. Los corredores eran altos, con techos decorados con motivos geométricos pintados en azul, ocre y blanco, y el sonido de los pasos resonaba con esa acústica que producen los grandes edificios antiguos, como si el propio espacio quisiera conservar el registro de cada pisada. Helena observaba los detalles con esa atención arqueológica que la caracterizaba, cada inscripción en las paredes, cada patrón en el suelo, cada curva de una columna. Había historias allí que aún no sabía leer, pero que podía sentir. Y también había una certeza clara y firme como el suelo bajo sus pies, volvería. Que aquel no era el último capítulo de la historia entre ella y aquellas paredes, era, quizás, apenas el final del prólogo. La historia en sí apenas comenzaba. El reencuentro con el gran Mansa pertenecería a otro capítulo, más grande, más lento, más cargado de todo lo que el tiempo, la distancia y el amor acumulan. Pero antes de eso, existía este momento. El momento de respirar. El momento de reconocer lo vivido y no permitir que la prisa del próximo acontecimiento borre la belleza del presente. Y había algo que debía decirse, no al gran Mansa, ni al visir, ni a ninguna figura de autoridad o protocolo, sino a cada persona que había formado parte de aquella jornada. Maqueda se volvió hacia el grupo reunido en uno de los salones de entrada, con la luz de las antorchas danzando sobre los rostros de todos, Alexander, Helena, Edith, Ael, Nevem, Amina, y habló con la voz de quien finalmente encuentra las palabras correctas después de buscarlas durante mucho tiempo. Gracias. A cada uno de ustedes. Por todo lo que fuimos juntos. El mar que cruzamos no era solo de agua, estaba hecho de confianza, y ustedes fueron generosos con la suya. Y así llegaba a su fin este capítulo, no con una batalla ganada ni con un descubrimiento que cambie los mapas, sino con algo que, en el fondo, es mayor que cualquiera de esas cosas, un regreso. Un reencuentro. La confirmación de que los lazos que el amor crea resisten la sal, el viento, la distancia y el tiempo. El oasis de Luar reposaba en la playa, custodiado por marineros fieles, esperando el próximo llamado que inevitablemente llegaría, porque el mar nunca deja de llamar a aquellos que aprendieron a amarlo. Alexander y Helena, que habían partido de Masalia en busca de las luces de Thule y habían encontrado en el camino mucho más de lo que jamás imaginaron buscar, estaban allí, de pie en el corazón de Cartago, con la tranquila certeza de que la jornada no había terminado, solo había llegado a ese intervalo en el que la vida respira antes de lanzarse hacia el próximo horizonte. Y los tambores, en algún lugar de la ciudad, seguían sonando. Descubre en nuestro próximo episodio cómo las puertas doradas del Palacio de la Gran Mansa se abrirán para recibir al grupo, y cada alma será conducida a su cámara para el ritual de purificación previo al gran encuentro.
Maqueda redescubrirá los objetos que dejó atrás, la tiara, las joyas, los vestidos, y comprenderá, en ese silencio sagrado, que una nueva versión de sí misma está a punto de nacer. El protocolo real convocará a la princesa al salón, donde el rey más poderoso del continente africano romperá todas las convenciones para abrazar a la hija que el mar devolvió transformada. Y cuando a él sea presentada la gran mansa en el banquete real, una sola mirada bastará para que el rey reconozca, en los ojos del joven herrero, la misma llama que siempre ardió en los ojos de Maqueda, la llama de los elegidos. Y así, desembarcamos de este viaje, pero te espero en el próximo capítulo para una nueva aventura, con mucha más emoción y descubrimientos fascinantes. Hasta pronto.